¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Ya, hoy ya tenemos la última clase, bueno, de la maratón en sí, entiendo. ¿Ya? Si hay alguna dificultad, igual ustedes saben que me pueden escribir a esta cuenta, ¿no? De Teams, al menos en estos días, ¿ya? A fin de que podamos aclarar quizás ahí alguna cuestión que no esté quedando muy clara. Muy bien. Vamos entonces empezando. Yo estoy compartiendo mi pantalla. Esta vez he considerado un texto que recuerdo traje de algún examen, ¿ya? Eh, Creo que es de uno de los de CEPRE que ha habido. Este es el del simulacro, ¿bien? Y otro que es de algún otro examen, ¿de acuerdo? Bien, entonces cualquier consulta, si hay alguna dificultad, recuerden que me pueden avisar. Los textos, como ven, son un tanto extensos con respecto de los que hemos estado viendo, ¿ya? Sinceramente, ¿qué tal, Andreshka? ¿Qué tal a todos? En el simulacro, en verdad, he visto que el texto ha sido, ¿no? Y a veces, ¿no? Y ustedes seguro han visto textos de admisión en alguna oportunidad, seguro, me imagino que ustedes revisan material. Y se habrán dado cuenta de que, ¿no? A veces difieren mucho del nivel, ¿no? Por ejemplo, no se los presenté, creo, pero hay un texto que tenía que ver con algo de la lectura, en diferentes o según diferentes personas hablaba de los que los contadores leen tanto, los obispos, los taxistas, ¿no? Y era un texto muy sencillo con respecto de lo que, por ejemplo, ha aparecido ahora en el simulacro. No he visto más el simulacro, en verdad. Ya no me ha dado tiempo para ver más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dayana, Franco, Carla, Alejandro, Mayra? Me avisan si algo falla, ¿ya? Porque aquí veo que mi laptop se ha conectado al Wi-Fi y debería estar conectada directo, ¿ya? A ver si ahí reacciona en algún momento mi cable HDMI, no, HDMI no es, ya me he olvidado ya, el cable Ethernet, ¿no? ¿Cómo estás, Janet? ¿Bien? Listo. Si algo falla me avisan. No quería encender mi cámara por eso, porque acabo de darme cuenta de eso. Ya. ¿Qué tal, María Gracia? Vamos entonces empezando. Nos hablan de que Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Se refieren a esas regiones, esas zonas, como estás, Dijenli, ¿ya? Son la casa para todo, ¿no? Ahí está lo de everything. Recuerden que cuando tenemos lo de everything, everybody, everyone, ¿no? Everybody, everyone, normalmente se usa para referir a las personas, mientras que everything, normalmente para referir a objetos, ¿no? ¿Cómo estás, Kiara, Pamela? Muy bien. Nos dicen, ¿y después qué ha aparecido? ¿No? Y esta estructura va a estar en el texto una vez más, ¿de acuerdo? O vuelve a aparecer. Cuando vean esta estructura, que podemos decir, ¿cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal? Lo de from to, ¿no? Se entiende como desde, ¿no? Hasta, o hablamos de que hay un punto de partida y un punto de cierre, por así decirlo, ¿no? Como que en este caso no están poniendo exactamente eso del punto de partida al punto de cierre, sino es de lo de hay de todo, ¿no? O son la casa de todo, desde, y hablan de rainforest, ¿ya? Y hablan de playas e incluso glaciares, ¿no? Y uno dice, profesora, pero, a ver, yo sé que esto es bosque, sí, esto es bosque, efectivamente. Si yo tengo lo de rain, por ejemplo, eso es lluvia, o hablo de llover, ¿no? Del verbo. Si tengo lo de rainforest, ¿no? Se entiende que en este caso encontramos o vamos a entenderlo de bosque tropical o bosque pluvial, ¿ya? Quizás se entiende también, para algunos queda entendido también a partir de ese término, lo de selvas tropicales, ¿ya? Por si acaso. Pero normalmente para lo de selva, en los textos van a encontrar la palabra jungle, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, ya, igual ahí se los estoy. Entonces nos están diciendo que hay tales, digamos, podríamos decir, bueno, ecosistemas, ¿no? O espacios naturales, ¿no? Profesora, Sí, dime, ¿qué pasó? eh, el from y después una palabra y el tú, ¿qué era lo que estaba diciendo que significaba? Ah, ya, aquí lo de desde hasta. Eso está en esta parte, ¿sí? Se puede entender como que hay un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? Como que con el hasta se marca ese límite, ¿de acuerdo?
Recuerden que from también se entiende como el de, no hay problema con ello, creo. Pero en casos como este, por ejemplo, que nos están diciendo, ¿no? Que existe, ¿no? Cuando dice que es la casa para todos, se entiende que existe, a partir de lo que nos mencionas, una diversidad muy grande de espacios naturales. Muy bien. Ya. Pero nos hablan de un informe, de que, bueno, de las Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, acá han usado el from, y se entiende como si fuera un de, ¿no? Que le pertenece a o ha sido realizado por, ¿no? Tal institución. Bueno, hablan de la Agencia de las Naciones Unidas o una agencia de las Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Llamada, ¿no? Y nos hablan de the World Meteorological Organization. Con esto se refieren a la Organización Meteorológica Mundial. ¿Bien? Nos dicen que esta sugiere, ¿no? Ahí, ¿por qué está la S, profesora? Porque tiene que concordar con el sujeto que viene a ser tal institución, ¿de acuerdo? Sugiere, o bueno, el reporte hecho por tal institución. ¿Qué sugiere? Nos hablan aquí de una constante, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Clarisa? En la diversa red de vida, ¿ya? Y acá hay toda una frase, todo esto. Y tal vez por eso resulta un tanto complicado el momento de entrar en la lectura, porque uno dice, ya, esto es lo que denota posesión con respecto de región, ¿no? Está lo de diverso, está lo de web, que se entiende como red, está lo de life, bueno, se entiende, lo de landscape, se entiende como paisaje, ¿no? Eh, para paisaje también a veces se usa lo de scenery, ¿ya? Quizás por ahí lo han visto, pero mayormente he encontrado lo de landscape en los textos, ¿ya? Por si acaso. Entonces nos dice que sugiere, les decía, lo de una constante, ¿no? En la diversa red de vida y paisaje, ¿ya? De la región. Del posesivo. Y dicen, después de los dos puntos, ¿no? El cambio climático, ahí está lo de climate change, ya que es una frase que van a encontrar muy probablemente en otros textos en inglés o una temática que van a encontrar en la que se trata en textos en español incluso, porque es frecuente que se hable del cambio climático, el calentamiento global, ¿ya? Entonces nos dicen que no, suggest es sugerir, sugerir. Si hablamos de sujeto a, por ejemplo, ¿no? Que pueden encontrarlo, aunque yo recuerdo que no me pareció mucho. Yo recuerdo la forma ahorita de depend on, ¿no? Para hablar de depender de o que está sujeto a, ¿no? Vamos a ver si hay algo como lo que comenta su compañera. ¿Ya? Vamos a ver algo como estar sujeto a. Creo que con ese sentido sería mejor la otra frase. Porque como lo vemos aquí es bastante literal, ¿no? Al menos a partir de lo de traductor estoy viendo que es bastante literal. Creo que lo de depender de, bajo depend on, ya podría ser algo más idóneo en un caso como el que comentaba su compañera. Tengamos presente que también entre lo que aparece se puede encontrar, ¿no? Relacionado con lo del cambio climático, lo de global warming, ¿ya? Eso se entiende como calentamiento global. Y uno dice, ¿de dónde, profesora? Es que se entiende lo de calentamiento. Está el verbo warm, ¿no? Con esa terminación que ha ayudado a formar el sustantivo. Recuerden que esa terminación también se usa para formar sustantivos, para formar adjetivos, para flexionar formas, digamos, compuestas ya en los verbos en inglés, básicamente las formas continuas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos decían después de esto, no? Que hay o sugiere tal diversidad, una diversa red de vida y paisajes, ¿ya? En la región. Y hablan del cambio climático catastrófico y los eventos, a ver, no, bueno, sí, los eventos climáticos extremos. ¿Por qué dudé? Porque consideré de repente que lo de events estaba involucrando a lo de catastrophic climate change, ¿ya? Pero en este caso, bueno, no han separado ya con esta conjunción y se entiende que events está siendo modificado por esos adjetivos de acá o por estas palabras de acá que lo anteceden. La de weather se puede entender como, en este caso, bueno, como climático, porque es como si estuviera, perdón, como un adjetivo, ¿ya? Para events. Y bueno, lo de extremo de hecho también, ¿no? Eventos climáticos extremos.
De repente alguien dice, profesora, y cuando hablamos de tiempo, clima, ¿no? En realidad lo de weather, ¿ya? Según recuerdo, se usa con el significado de ambos, ¿no? Ahí lo están viendo. Lo de clima y está lo de tiempo, ¿no? Teniendo en cuenta, claro, que no se refieren al tiempo que es marcado, por ejemplo, por el reloj, ¿no? Sino al tiempo atmosférico, por así decirlo, ¿no? Ahí ven que también, ¿no? Podemos decir, bueno, podríamos decir en lugar de climático, de repente meteorológico, como estamos viendo por acá, por ejemplo. Es como adjetivo. Muy bien, ya. ¿Qué más? Hasta ahí como que nos han dicho simplemente que sí, efectivamente hay una diversidad de espacios naturales y nos comentan de ciertos eventos, ¿no? Que podrían, se entiende, afectarlos, ¿no? Y acá ya en todo lo que sigue, obviamente hasta acá, se va dando cuenta de una diversidad de desastres naturales, ¿no? O de sucesos relacionados, sucesos meteorológicos, bueno, que estarían menguando, perjudicando esos paisajes, ¿no? Por ejemplo, dicen que los glaciares de los Andes tienen algunos de los porcentajes de las tasas más altas de pérdida en el mundo, ¿no? Entonces ahí lo de rate lo podemos entender como tasa en el sentido, o con el sentido de porcentaje, ¿no? Refiriendo a ello no como tasa del utensilio, digámoslo así. Lo de highest marca lo del superlativo, ¿no? Por eso hablaba de tasas más grandes. ¿Y qué es esto? Bueno, lo de pérdida, ¿no? Está como sustantivo allí, de pérdida en el mundo. Al menos, ahí está lo de at least, ya, por si acaso, al menos 30% de su área desde 1990. Al menos eso se ha perdido. Y luego dicen que Chile está en el medio, ¿no? O podríamos decir que está inmerso, por ejemplo, también aquí sugieren, bueno, voy a ponerlo así tal cual, inmerso en una mega sequía de 13 años de duración. ¿Dónde está lo de mega sequía? Bueno, sequía es como lo están viendo justo al final de este renglón. Esto es sequía. Y por eso la raíz que lo está acompañando le da esto de mega sequía, ¿no? De 13 años de duración, ¿no? Como nos estarían diciendo, o simplemente de 13 años, ¿no? Se entiende que es el tiempo que se había extendido. The longest, otra vez está el superlativo, ¿no? Pero en este caso ya no es high, el adjetivo modificado, sino es long. Y se entiende que nos hablan de la más larga, ¿no? A diferencia de lo de arriba que hablábamos de más grande, ¿de acuerdo? La más, profesora, ¿podría decirlo de severa? Sí, también con severe podría decirlo de grave, ¿ya? Por si acaso. Bueno, ahí está lo de sequía, la sequía más severa, más grave, nos dicen allí, en la región, en más de 1000 años. Países tales como, ahí está lo de Sachas, México, Brasil y Bolivia, están también, ¿no? Y uno de repente dice, profesora, yo no sé qué es eso de undergoing, pero recuerdo que esto, ¿no? Esa palabra de also ya la hemos visto, y si nos dicen que hay otros países que también, ¿no? Y luego nos presentan lo de sequías, incluso después de esta forma verbal, ¿no? Entonces uno dice, ya, pues también están pasando por la situación de Chile, ¿no? Aunque tal vez no bajo una mega sequía, como nos decían allí, pero también estarían siendo perjudicados, ¿no? Estarían sufriendo ¿de acuerdo? Entonces como que podría llegarse a algo como eso, o simplemente decir, bueno, también están inmersos en sequía, así de simple, también están pasando por un desastre como este, ¿no? Acá lo que proponen es lo de sufrir, por ejemplo, con respecto de undergoing, que también sufren sequías, que han afectado, ahí está, por ejemplo, lo de have, affect, ¿ya? Que es lo de present perfect, ¿sí? Que han afectado todo. Y otra vez, miren, está aquí esa estructura que encontramos. Sí, dime. Undergoing droughts, ¿eso qué significa? Lo de undergoing les dije que lo entiendan como sufrir, ¿ya? Estoy viéndolo aquí, ¿ya? Por ejemplo, acá veo que tienen lo de undergo, ¿ya? Lo de sufrir,
pasar, experimentar, ¿no? Entonces se entiende que es algo que también está perjudicando a esos países, ¿no? Ese desastre o bueno, las sequías que nos comentan. Recuerden que esto era sequía, bueno, ahí está en plural, acá estaba en singular, ¿bien? Y les comentaba que aquí aparece, ¿no? Está lo que apareció hace rato, sí, profesora, lo de desde hasta, ¿no? Entonces ha afectado todo, desde la agricultura hasta, y uno dice, ¿qué es esto? Con la palabra power tienen que tener cuidado porque power no solo es poder, de hecho sí es poder, power también se entiende como energía, y hablando de energía eléctrica, ¿de acuerdo? O la energía de una persona, por ejemplo, ¿no? En un sentido un poco más metafórico. Entonces, cuando hablan de power grid, ya se pueden referir a lo de la red eléctrica o la red energética, ¿de acuerdo? Creo que lo eléctrico sería más exacto teniendo en cuenta el contexto que se está usando y bueno, se entiende que por ese tipo de desastre, ¿no? Puede justamente, o podemos decir que hay afectación, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Bien, vamos avanzando por aquí. Nos dicen, por ejemplo, que, ¿qué es esto, profesora? Yo recuerdo que alguna vez apareció esta palabra, o tal vez la recuerdo de algún texto. Ya lo de wave yo lo recuerdo como, bueno, en plural así, ondas, ¿no? Pero también tiene el significado de olas. Entonces hablan de olas de calor. ¿Por qué de calor, profesora? Porque heat, ¿ya? Esta forma se puede entender como calentar o como el sustantivo calor, como lo estoy viendo aquí. Entonces hablan de las olas de calor con wildfires. De repente alguien dice, ah, ya, profesora, fire significa fuego, yo me acuerdo. Ya, sí, pero fire también significa incendio. Y si estamos hablando de desastres, ¿no? Y aquí incluso aparece lo de wildfires, hablan de incendios forestales. Y luego, incluso, bueno, tenemos lo de tormentas de arena. ¿Por qué tormentas de arena? Bueno, porque lo de sand es arena y lo de storm, bueno, tormenta. Y esto, ¿no? Esto de aquí sí me pareció un tanto extraño porque sí es un verbo que no hemos visto, ¿ya? Y que corresponde a esta forma, en modo antiguo, ¿no? Por ejemplo, arriba veíamos de undergoing, la forma base era undergo, en este caso la forma base es la de aquí, este es el pasado prácticamente, muy bien. ¿Y qué significaba? ¿Ya? Yo tengo mi guía, sí, pero prefiero verlo por aquí también, más si son palabras que de repente, ¿no? Como ven está lo de, bueno, como sustantivo, y aquí están viendo lo de el verbo. Hablan de arrasar, barrer, recorrer, ¿no? Lo que proponían aquí, por ejemplo, es que azotaron, ¿no? Me parece que están considerándolo junto con lo de aquí, pero en realidad, considerándolo así, podríamos decir incluso lo de recorren a través de, ¿no? Porque recuerden que esta forma se entendía como a través de, ¿ya? Entonces vamos a hablar de recorrer. De todas maneras se entiende que están afectando, ¿no? A la región en el 2021, o afectaron, porque estábamos en pasado, perdón, a la región, ¿no? O recorrieron a través de la región en el 2021, ¿de acuerdo? Con 75.000, hablan de fire outbreaks, ¿no? Y uno dice, bueno, ya ahí sí me perdí, pues, ¿ya? Esto de aquí se refiere a focos, ¿ya? Así en plural como está. Bueno, hablamos de focos, o sea, desde dónde se habría iniciado, ¿no? En alguno de estos incendios o alguna de estas situaciones que nos comentaban antes. Entonces, con 75.000 focos de incendio que ocurren en la Amazonía brasilera, ¿ya? ¿Qué ha pasado aquí, por ejemplo? Algo que me parece muy raro es haber encontrado alone en esa posición, porque normalmente yo lo he visto como adjetivo para hablar de solo, pero de solo como cuando alguien está solo, ¿no? Pero no lo he visto como adverbio, pero como ven también se puede usar. Quizás alguien dice, profesora, ¿y por qué no usaron lo de only, no? Porque only también se entiende como solo, ¿de acuerdo? Sí, eso lo he visto mayormente como adverbio, pero bueno, acá han utilizado en lugar de alone, only, y hubiera podido utilizar otro incluso que indique que estos 75.000 focos de incendio ocurrieron solo en esa región de la selva, perdón, de la Amazonía brasileña, ¿no? Luego hablan de la deforestación
en la misma zona, en la Amazonía brasileña, y acá han propuesto o se encuentra un phrasal verb que sinceramente yo he encontrado con otros significados ya en los textos. Lo de pick up se entiende como recoger normalmente, ¿ya? Pero recuerdo que ayer estaba, o bueno, el día que estuve viendo este texto, encontré que se hablaba de reiniciar, ¿ya? Sí, sí, de hecho, sinceramente, Clarisa, ahorita voy a comentar algo con respecto a estos textos. Muy, muy buena opinión. Ajá. Claro, acá se entendería algo como se incrementó, ¿no? Y yo creo que eso es un poco más contextual, porque como lo estamos viendo, por ejemplo, hablan de recoger, levantar, ¿no? Yo creo que aquí el significado que puede tomar, lo que nos recomiendan, bueno, se podría hablar de retomar, ¿no? O sea, como que se reinicia tal actividad, tal situación, ¿no? Muy bien. Claro, son phrasal verbs. Ujú. Entonces, por ejemplo, su compañera lo entiende con lo de se incrementó. Yo, sinceramente, si usted estudió inglés, profesora, ¿cómo me va a decir que no? Yo a partir, sí he estudiado inglés, sí he terminado también, ¿ya? Y de hecho estas expresiones son de un nivel avanzado, lo de pick up y otras que por ahí aparecen, ¿no? A veces en los textos en inglés. En el caso de este phrasal verb, yo lo recuerdo como justamente lo de recoger, y lo he visto así en los textos, ¿ya? Pero no lo había visto, por ejemplo, como con el sentido de incrementar o asociado con ello, ¿no? Pero según lo que van diciendo aquí, me parece que se habla de retomar. Y hay una pregunta en relación incluso con ello, ¿ya? Vamos a terminar con este párrafo para que pueda... Ajá, exacto. Ese es el problema con los phrasal verbs. Muy bien. Entonces nos dicen que la deforestación en tal región, ¿no? Se retomó, o podríamos decir también lo de aumentó, es válido, ¿ya? Teniendo en cuenta lo que sigue después, porque lo que sigue después aumentó también, nos dicen ahí está lo de to, y uno dice, ¿qué es esto, profesora? Bueno, el verbo reach es alcanzar, alcanzando su nivel más alto desde el 2009, ¿no? Entonces uno dice, ya, bueno, claro, aumentó, ahí nos presentan que alcanzó su nivel más alto desde tal tiempo, ¿no? Y ahí nos van dando cuenta, ¿no? Un total de 4.633 millas cuadradas perdidas, que habrían sido deforestadas, ¿no? 22% más bosque se perdió en el 2021 que en el 2020. Entonces, en vez de que se reduzca, más bien la deforestación aumentó, ¿de acuerdo? Y por ahí ya como que uno va entendiendo cuál sería ese significado de pick up, ¿ya? Entonces, sí, yo estaba, de hecho, cuando vi los textos, estos dos, que creo que este es de un examen de CEP, ¿ya? Y el otro es de un simulacro, dije, no es posible, ¿ya? Porque si bien ambos tratan de cuestiones muy importantes, me parece que hay algunos verbos que podrían haberse reemplazado a fin de hacer, son más simples o más directos, ¿no? Tampoco fácil, así como que para marcar el ojo, no, no, no. Sino para que sea un poco más digerible, ¿no? Porque hay verbos que incluso yo misma, ¿ya? No he encontrado entre lo que en clase normalmente vemos, ¿ya? Y uno por contexto puede irlos deduciendo, pero a veces no llega correctamente a lo que se busca, ¿no? Y como bien notaba ahí, bueno, compañeras comentaba, muchas de estas expresiones como los phrasal verbs y otros verbos, incluso diversas palabras incluso, hemos visto de repente en un contexto pueden ser un sustantivo, en otro contexto pueden ser un verbo y así, ¿no? Van a variar de esa traducción que, ¿no? Sin embargo, ¿ya? Hay cuestiones felizmente que son bastante más directas, ¿ya? Pero bueno, hay que tratar de ser lo más optimista posible y enfrentarnos al texto pues con lo que nosotros conocemos, ¿no? Quizás no lleguemos a responder todas las preguntas que quisiéramos, ¿ya? Pero como ya han visto en los textos en inglés a veces hay preguntas muy directas, muy bien, y hay otras más bien que son un poco más oscuras. ¿Listo? Vamos a ir viendo esta parte, ¿ya? Como para repasar esto que es lo más, yo creo, un poco más denso del texto y de ahí vamos a lo que falta, ¿ya? ¿Falta todavía, profesor? Sí.
¿ya? Nos decían que Latinoamérica y el Caribe son la casa para todo, desde bosques tropicales, ¿no? Hasta playas e incluso glaciares. Pero un informe de la agencia, bueno, de una agencia de las Naciones Unidas llamada la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Nos hablan de esa agencia, ¿cuál es? Sugiere, ¿ya? Una constante, nos decían, una constante red diversa de vida y paisajes, ¿no? De la región, o bueno, en la región. Muy bien. Y luego decían que el cambio climático catastrófico y los eventos climáticos o los eventos meteorológicos extremos, ¿no? Por otro lado, comentaban que los glaciares de los Andes tienen algunas de las más altas tasas, más altos porcentajes de pérdida en el mundo, al menos 30% de su área desde los 90. Chile está inmerso, está en el medio de una megasequía de 13 años, la más larga, la más grave, o bueno, la más severa, la sequía más severa en la región, perdón, en más de 1000 años. Países tales como México, Brasil y Bolivia también están, ¿no? Y ahí tenemos lo de, bueno, está la forma continua, ¿no? También están sufriendo, ¿no? Sequías que han afectado todo, desde la agricultura hasta la red eléctrica, la red de energía. Muy bien. ¿Qué más nos comentan por aquí? Estaba por acá. Las olas de calor, los incendios forestales e incluso las tormentas de arena, ¿sí? Nos decían que recorrieron a través, ¿no? O como dicen lo de aquí, bueno, azotaron, ¿de acuerdo? A la región en 2021. No, se entendería que habrían ocurrido en la región en el 2021, con 75.000 focos de incendio, ¿ya? Que ocurren en la Amazonía brasilera solamente, ¿no? La deforestación en tal zona, en la Amazonía brasilera, aumentó, ¿no? Bueno, sí, aumentó también, alcanzando su nivel más alto desde 2009. Un total de 4.633 millas cuadradas perdidas. 22% más bosque se perdió en el 2021 que en el 2020. Qué grave la situación, profesor. Luego dicen que el informe, este reporte, también documenta el costo humano del clima extremo y el cambio climático causado por el humano, ¿no? Aquí está lo que sugiere justamente como que ese calificativo, digamos así, ¿no? Que incluye, ¿no? Y acá hablamos, por ejemplo, de cosechas arruinadas, ¿no? Con lo de ring crops, pérdidas turísticas, ¿no? Ahí tenemos lo de los en plural, lo de tourism como un adjetivo, y luego tenemos lo de it is a tale of disaster and damage. Y uno dice, uy, no, a ver, espérese. Yo recuerdo que tale, profesora, es cuento. Sí, tale es cuento, relato, historia, ¿no? Historia como sinónimo de relato, y no como en la disciplina, ¿no? Que es history. ¿Ah? Entonces podemos decir que es una historia, ¿no? De desastre y daño. Y uno de pronto encuentra lo de aquí. All back by climate day. Oh, that, perdón. En el caso, por ejemplo, de aquí, yo recuerdo la palabra back con el significado de espalda. Y como verbo, ¿ya? Bueno, eso como sustantivo. Como verbo la recuerdo como respaldar. Y ese es el significado que le están dando aquí. Bueno, como si fuera un participio todo, respaldado por información climática. Muy bien. Luego dicen, but a kernel of hope, ¿no? Y de pronto yo vi esto y dije, bueno, parece como si dijeran que una pequeña esperanza, un cachito de esperanza, ¿no? Y ustedes, bueno, no es una palabra también que aparezca de manera, ¿ya? Recurrente, esto de kernel, por acá lo tienen con significados que aluden a, digamos, objetos muy pequeños, ¿no? Claro, es como si hablaran de un granito, ¿no? Creo que eso es lo que, ¿ya? Sería ideal. Por ejemplo, acá en la traducción auxiliar que tengo hablan de un rayo de esperanza, ¿no? Pero creo que por contexto se puede ver que es algo de esperanza que hay, ¿no? Muy bien. Sí, muy bien.
Un granito de esperanza, y está lo de hope, existe entre las malas noticias, ¿no? Ahí está lo de bad news. Recuerden que news siempre va a ser noticia o noticias, o sea, el significante de news va a tener esa traducción en español para el singular y el plural, ¿de acuerdo? Los investigadores, ahí está lo de researchers, lo de point, bueno, en este caso está, y sí, normalmente lo van a encontrar como señalar, quizás no encuentren solo point, sino encuentren point out, que es el phrasal verb que se usa para hablar de señalar, ¿no? Bueno, es uno. Entonces acá dicen que los investigadores señalan, ¿ya? Eh, señalan a los esfuerzos exitosos para restaurar las barreras de coral, o los arrecifes, perdón, siempre se me olvida esa palabra. Sí, se parece, profesora, arrecifes de coral afectados por el calentamiento de las aguas o las aguas calientes, podríamos decir, porque aquí está lo de warming, ¿de acuerdo? Las aguas calientes, bueno, un ejemplo de, hablan de successful partnerships, ¿ya? Con esto se refieren a lo de, bueno, exitoso, ¿no? O podríamos hablar de fructífero, por ejemplo, que es algo que proponen por aquí, ¿ya? Para recordar esa palabra también en español. Una colaboración fructífera entre académicos y podemos hablar aquí de socios regionales. ¿Por qué dudé con partners? Porque partner yo lo recuerdo como compañero, ¿no? Por si acaso. Pero bueno, también, como ven, lo pueden encontrar con ese significado, ¿no? Es alguien que trabaja con, ¿de acuerdo? Entonces ya aquí nos hacían ver que el reporte también documenta el costo humano del clima extremo, ¿no? Y el cambio climático causado por el hombre, incluyendo cosechas arruinadas y pérdidas turísticas, ¿no? Y ahí se hablaba de esta historia de desastre y daño respaldado por información climática. Y luego nos decían que hay algo de esperanza entre las malas noticias por justamente esto de la restauración de arrecifes de coral, ¿no? Que han sido afectados por el calentamiento de las aguas o las aguas calientes, bueno. Y esta restauración, ¿no? Se habría dado por el trabajo conjunto, digámoslo así, o esa colaboración entre académicos y colegas, compañeros, socios regionales, ¿no? Muy bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Ya? Vamos por aquí entonces. ¿Cuál sería la idea principal del artículo de noticias? ¿No? Y acá de repente uno dice, ya, pero eso era fácil. Yo tengo que darme cuenta en dónde mencionan América Latina y el Caribe, ¿no? Eso es algo muy principal o que deben tener muy presente, ¿no? Para ustedes decir, bueno, sí, esta alternativa todavía no, pero hay otras, como ven las de aquí, que solo mencionan a una de las partes, ¿no? Acá en la D dicen, un informe de las Naciones Unidas advierte, profesora, ahí está el pronombre de objetos, entonces hablamos de nos advierte, ¿no? ¿Ya? De advierte. Nos advierte sobre los retos ambientales, lo de environmental, recuerden que se entiende como ambiental, ¿no? Y lo de challenge es reto, desafío, ¿no? Los retos ambientales en Latinoamérica. En el caso de la E, dice, el desastre ambiental es más grande en el Caribe que en cualquier otra región, ¿no? Acá, por ejemplo, lo de any lo tienen con ese significado de cualquiera, ¿no? Que esté en una oración afirmativa. Por ejemplo, Clarisa me propone lo de avión. De repente alguien dice, uy, profesora, pero y acá, si también relacionan América Latina y el Caribe con los desastres ambientales. Como ven, esas dos frases están presentes en ambas alternativas, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Algo que me pareció un poco extraño, que aquí este verbo de doom, ¿ya? Haya sido traducido como abocar, ¿ya? Eso lo tengo en el auxiliar que tengo por aquí, porque como ven se puede hablar de condenado, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Tiene una connotación negativa, ¿no? Entonces nos están diciendo lo de Latinoamérica y el Caribe es una región condenada al desastre ambiental, ¿no? ¿De acuerdo? Condenada, bueno, no sé. En la A nos dicen que los desastres ambientales están aumentando. ¿Por qué aumentando, profesora? Esto de hate
¿ya? Se entiende como altura, ¿ya? Cuando lo encontramos como sustantivo. Y como verbo, así como por ejemplo rise, increase, nos da la idea de que se está elevando, ¿de acuerdo? Hablamos de aumentar, ascender, subir, ¿no? Entonces acá están aumentando en América Latina y el Caribe. En cambio abajo nos hablaban de que es una región condenada a, ¿de acuerdo? Entonces, con la que aquí nos quedamos definitivamente es la A. ¿Y por qué? Porque lo que nos están contando es justamente que eh, hay una diversidad de, digamos, paisajes naturales, de zonas naturales, ¿no? Y estas se están viendo afectadas por una serie de sucesos que están ocurriendo, ¿no? A nivel global, podríamos decir, pero bueno, en este caso se centran en la región de Latinoamérica y el Caribe, ¿ya? Y nos dan cuenta de una serie de desastres, ¿no? Como lo de las sequías o lo de la deforestación, ¿no? Que estos están haciéndose cada vez más, podríamos decir, más frecuentes o están siendo más fuertes, ¿no? Pero eso no nos podría conllevar a decir que están condenadas a lo de los desastres ambientales, ¿de acuerdo? O lo de aquí en la C que decían los líderes, ¿no? De América Latina y el Caribe enfrentan, aquí por ejemplo el verbo, bueno, face, que en este caso es verbo, está con ese significado, de enfrentar, afrontar, enfrentan retos ambientales o desafíos ambientales. Podríamos hablar aquí de serios, ¿no? O graves, por ejemplo, como les decía, que podrían entenderse también a través de lo de serio, severo, ¿no? Bien, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la otra pregunta, ¿ya? Y aquí justo dice, en el texto, ¿qué palabra podría reemplazar a pick up? ¿No? Tienen lo de, ¿qué es esto, profesora? ¿Ya? Lo de aquí se entiende como en peligro, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablan de endangered species, ¿ya? Se refieren a una especie en peligro de extinción, ¿no? Lo de restart se entiende como reiniciar, lo de deepen, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que deep es profundo, allá, entonces aquí sería algo como se ha formado el verbo y se le ha añadido el ed para formar el participio, sí, profundizado, ¿ya? En el caso de lo otro, improve es el verbo. Se le ha agregado lo de la de para formar el participio y se habla de pasado y se habla de mejorado. Y aquí de incrementado, ¿no? Entonces, a partir de lo que veíamos y como nos sugirió su compañera Clarisa hace un momento con ese phrasal verb que aprecia, entenderíamos lo de incrementado, ¿no? Y es, yo creo, bastante más contextual por lo que estamos viendo, que nos presentan después dándonos cuenta de que efectivamente aumentó, ¿no? O ese dato que decía que ha habido o se ha perdido más bosque en el 2021 que en el 2020, ¿no? Y tal vez se esperaría que fuera al revés, o sea, que se reduzca esa pérdida. Muy bien. Esta pregunta sí era, yo creo, la más sencilla de este texto. ¿Por qué, profesora? Which is, dice, the kernel of hope which exists among the bad news. Entonces uno dice, ah, ya, ¿en qué parte del texto me hablaban de eso de kernel of hope? Aquí. Un granito de esperanza, ¿no? Existe entre las malas noticias, los investigadores señalan, ¿no? Los esfuerzos exitosos para restaurar arrecifes de coral afectados por aguas calientes o, bueno, el calentamiento de las aguas, ¿no? Ya, entonces ya, pues, profesor, ¿qué podemos decir? Al esfuerzo colectivo exitoso para restaurar arrecifes de coral, afectados por el calentamiento de las aguas, o hablan de la colaboración promisoria, ¿sí? Ahí, por ejemplo, han usado lo de promising, no han usado lo de successful, por ejemplo, ¿no? La colaboración promisoria entre los gobiernos y las universidades, los países tales como Argentina y Paraguay, los cuales son menos afectados por el desastre, o las barreras de coral son invulnerables al cambio climático y el calentamiento de las aguas. There is no room, ¿ya? There is no room for, se entiende lo de que no hay lugar, ¿ya?
there is no, bueno, nos da lugar a esto de no hay, no existe, lugar para la esperanza en, podemos hablar aquí en el desdichado, nos hablaban de condenado hace un rato, ¿no? Podemos hablar de condenado, informe de la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, por acá veo que me están diciendo la B, ¿ya? Ojo que la pregunta es, ¿cuál es ese cachito de esperanza que existe entre las malas noticias? O sea, ¿qué es lo bueno que está ocurriendo frente a todo lo malo que nos han descrito prácticamente en el texto, que son los desastres naturales, ¿no? O una diversidad de desastres naturales. ¿Qué es lo bueno que se logra? ¿Lo de aquí? No, ¿verdad? Es lo de avión. Ese esfuerzo colectivo, promisorio, fructífero, exitoso para restaurar las barreras de coral afectadas por... No, profesora, no puede ser. Usted dijo... Bueno, para mí esta era la pregunta más directa, porque ahí nada más era relacionar o ver este párrafo, ¿no? ¿De acuerdo? Han usado casi las mismas palabras por ahí con lo de Coral Reef, con lo de Restore, ¿no? Warming Waters, ¿no? Lo de Successful Collective Effort, ¿ya? Así que mucho cuidado. Esa es como que la buena noticia. Y luego de eso se habla de esa colaboración que habría entre, no es el gobierno y las universidades, sino hablaban de eh, académicos y socios regionales, ¿no? Muy bien, ya, listo. ¿Cuál de las siguientes, o perdón, cuál sería el peor desastre ambiental? Ahí está lo de peor desastre ambiental mencionado en el texto. ¿Cuál sería? A ver, la pérdida de los glaciares de los Andes, porque esta es a uno de los, o esta está, se encuentra, ¿no? A una de las tasas más altas en el mundo, ¿ya? Los incendios, porque muchos focos ocurrieron en las Amazonía brasileras solamente, la deforestación, porque esta fue 20% más alta en el 2021 que en el 2020 en Brasil, las sequías, porque su gravedad, su severidad actual, podríamos decir, no ha sido alcanzada por todo un milenio o por un milenio completo. Esto de whole se entiende como completo, entero, total, ¿ya? Muy bien. Lo de current, recuerden que es actual. Y la última dice el cambio climático porque es el responsable por cualquier desastre mencionado. Entonces uno dice, a ver, profesora, ojo que nos dicen cuál es el peor desastre ambiental. Entonces, de allí uno dice, bueno, si son desastres ambientales de los que nos han mencionado, los incendios, la deglaciación, lo de la deforestación, las sequías, ¿no? Definitivamente los que están de la A a la D. Como que el cambio climático en sí más bien es lo que había ocasionado esta serie de, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ya? Dentro de los desastres podríamos englobar todos los que aparecen al principio en cada una de estas alternativas. Pero ¿cuál sería el peor? ¿No? Por aquí me están diciendo lo de dado, bien Antonella, Alejandro, ya también me habían comentado, ay, Marina, ay, perdón, ya vi mal, ya, no hay problema chicos, si hay alguna respuesta que se va descartando, ¿no? Por lo que se va explicando, ¿ya? De todas maneras, recuerden que es importante que ustedes den cuenta de cuál es su opinión o cuál consideran que es la respuesta, ¿ya? Con esto de aquí nos están diciendo que son las sequías. Y si se dan cuenta, es de un poco del desastre que más nos habla y como el que podríamos decir que puede generar un poco más de preocupación. ¿Por qué? Porque nos dicen que no solo afecta a Chile, ¿no? Chile está inmerso en una mega sequía, la más larga, la más severa en la región en más de 1000 años. Ahí lo del tiempo, ¿no? Sino también nos dicen que hay países como tales, ¿no? Que también están sufriendo sequías que han afectado, ¿no? Ciertos servicios, digámoslo así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por allí es que nos vamos con lo de sequías. De repente me dice, profesor, ¿y por qué no pueden ser estos de acá? Porque esos de allí, y como bien se dice acá y como está en el texto, es en la región de la selva, bueno, la selva amazónica brasilera, ¿no? Es lo que nos están diciendo. Ahora, eso no implica que no sea grave, ¿eh? Pero en lo más grave que se está haciendo ver, o como se está configurando, ¿ya? Vendría a ser lo de las sequías,
¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Y esta pregunta sí me dejó un poco así como que, ¿qué pasó acá? A ver, según el cuarto párrafo dice, ¿por qué el costo humano del cambio climático incluye las pérdidas turísticas? Y uno dice, ya, pues profesora, fácil. ¿Quién no sabe eso? ¿O quién? Es una pregunta que en medio de toda la situación que hemos pasado yo creo que podríamos responder muy bien. ¿Ya? Por qué es que hay pérdidas turísticas, ¿no? Debido al cambio climático o ese costo humano que y uno diría, bueno, porque, no sé, los turistas prefieren no venir porque no pueden disfrutar del paisaje que disfrutarían si todo estaría bien, ¿no? O de repente se podría decir que se relaciona con un tema de la alimentación, ¿no? ¿Ya? Ponen por aquí para volver a ese cuarto párrafo, porque en el cuarto párrafo, ¿ya? Por si acaso, si alguien dice, ya, pues profesor, ahí está, esto era lo que decía en el cuarto párrafo. Ese es el cuarto párrafo. ¿De acuerdo? Eso nada más, sí, eso. ¿Ya? A ver. Por ejemplo, hablan de cosechas arruinadas, ¿no? Las cosechas arruinadas hacen difícil nutrir, esto es lo de nutrir por si acaso, nutrir a los turistas. Ellos, acá debería decirlo de ellos visitan un lugar, sin mencionar los costos de hospedaje. ¿Ya? De repente me dice, profesora, pero hospedaje no es host, sí, también es host, hospedar, alojar, es el verbo, o lo de lodge, por ejemplo, que han usado acá, ¿ya? Por si acaso. En el caso de la B dicen, esta es una historia de desastre y daño, y desafortunadamente todo está respaldado por información climática e investigación sólida. Las condiciones meteorológicas extremas hacen difícil para los turistas disfrutar de los lugares que ellos visitan, sin mencionar el posible riesgo de sus vidas, ¿no? O la posibilidad de que están arriesgando sus vidas. Lo de risk es riesgo. En el caso de la D dicen el aumento del precio de cosechas, o hablamos aquí, podemos hablar de cultivos, normalmente se habla de cultivos básicos, ¿no? Cultivos básicos y comida, no dejará que la gente, ¿ya? Perdón, no dejará la gente suficientes recursos, ajá, o recursos suficientes, ahí está lo de now, resources, para viajar por placer. En la E dicen, las condiciones meteorológicas extremas afectarían o podrían afectar, bueno, a los lugares de interés turístico, ¿no? Ahí está los lugares, ¿no?, de interés turístico, a partir de esto de touristic landmarks, tales como ruinas y edificaciones antiguas, ¿no? Ahí está lo de buildings, haciéndolos no disponibles, ¿no?, lo de unavailable, no disponibles para los visitantes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, eso último puede ser, profesora, porque definitivamente, ¿qué turista va a venir ahorita en la situación que estamos, ¿no? Por ejemplo, al norte, que es una temporada importante, ¿no? ¿Cómo harían para venir, profesora? Incluso de repente nosotros mismos habíamos planeado ir, pero al final con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Ya. Pero ¿con qué podemos relacionarlo mejor a partir de lo que nos comentaban aquí? ¿Ya? Muy bien. Listo, ya. Me está proponiendo, por ejemplo, lo de la C, André. Bien. Y de acuerdo con lo que nos ha comentado el texto, yo también me inclinaría por la C, ¿ya? Algo que, por ejemplo, contempla ahí muy bien Antonella también es la A, de las cosechas arruinadas, los cultivos arruinados. Y uno dice, sí, es cierto que eso también afecta y nos afecta directamente o afecta directamente a las personas de la zona, ¿no? Que quedan como damnificados tras, ¿no?, el paso de... Ya, pero en el caso de aquí, como se ha tratado de una cuestión relacionada con el clima, ¿ya? Yo creo que eh, justamente hay que relacionarlo con ello, ¿no? O sea, ¿por qué habría
o por qué el costo humano del cambio climático incluye las pérdidas turísticas, ¿no? Entonces es que esas condiciones climáticas, ¿no?, relacionado con ello justamente, hacen difícil para los turistas o dificultan a los turistas disfrutar los lugares que ellos visitan, sin mencionar el posible riesgo en que estarían poniendo, se entiende, sus vidas, ¿no? ¿Ya? En el caso de aquí, por ejemplo, otra alternativa que me estaban diciendo es el caso de la E, ¿ya?, que las condiciones climáticas extremas afectarían a los lugares turísticos, lo cual es muy cierto, ¿no? ¿Ya? Cuando hablamos de inundaciones, por ejemplo, etcétera, ¿no? Tales como las que nos comentan allí, sí, profesora, o sea, sí, muchas veces cierran los lugares, incluso en el caso de las mismas playas, ¿no? Por un riesgo de, no sé, alguna situación que podría ser como hace tiempo que dijeron, ¿no?, de tsunami, etcétera, ¿ya? Pero según lo que estamos viendo aquí en el texto, ¿no?, que van a lo del cambio climático o a las condiciones climáticas que nos están comentando, entonces podríamos relacionarlo más con lo de aquí, ¿no? Pero como vemos, hay otras razones que se podrían considerar externamente, ¿no? Muy bien, ¿de acuerdo? Como las que ustedes han contemplado también en A y en E. ¿Bien? Ya. Esa pregunta de inferencia sí me pareció un poco, o sea, como que no hay mucha información como para concluir, ¿no? Pero me parece que va no solamente a ese párrafo, sino a ese párrafo en relación con lo que ha comentado antes, ¿no? Bien, vamos aquí y a ver si nos da tiempo, aunque sea, de terminar el texto, ¿ya? O de hacer alguna de las preguntas, ¿ya? Vamos, con fe, con fe. Nos dicen de Alexis Reeves, ¿no?, que no fue extraño, ¿no?, o no fue ajeno, se podría decir, bueno, en este contexto, al impacto de la discriminación racial. Él pasó, ¿no? No se olviden el verbo spend, cuando hablamos de spend time, por ejemplo, ¿no?, lo entendemos como pasar, ¿ya? En el caso de que hablemos de spend money, nos referimos a lo de gastar, ¿no? Entonces, ella pasó, nos dicen, sus vacaciones de verano con la familia de su padre en Pensilvania, ¿ya? Muy bien. Listo. Lisa, donde su abuelo negro, nos dice, ¿ya?, trabajó como, lo de sharecropper, ¿ya?, se refiere a lo de arrendatario, ¿ya?, por si acaso, a eso se refiere esa palabra, pero acá le dan una traducción un poco más compleja, que es la de aparcero, ¿ya?, y se entiende que era quien alquilaba tierras, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de arrendatario, por si acaso. Arrendatario, ya. Casi todos, ¿no?, casi todos en este lado de su familia tuvieron presión sanguínea alta, tomaron medicamentos para el colesterol, se entiende ahí, ¿no?, está en pasado el verbo take, o habían experimentado alguna forma de enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca, ¿no?, porque lo de heart viene a ser lo de corazón, pero acá está como adjetivo, ¿no? Ya. La razón Reeves la descubrió luego, ¿no? Y hasta ahí, digamos que ha venido lo más simple en el texto, ¿no? Simplemente nos dijeron de esta persona que había pasado con su familia esta temporada de vacaciones, ¿no? ¿Ya? Y después ya nos dan cuenta de algo más complejo y que no podríamos decir, bueno, que es lastimosamente continúa, ¿ya? Luego descubrió, fue un fenómeno llamado, y aparece lo de weathering, ¿ya? Y uno dice, pero hace rato hemos visto esto, perdón. Hemos visto esto en el texto anterior y lo relacionamos, vamos, estoy escribiendo, lo relacionamos con lo de clima, sí, pero como está aquí, se puede hablar de desgaste, ¿ya?, envejecimiento, se puede hablar también de erosión, ¿ya? Tiene un significado, claro, relacionado con lo, podríamos decir, geográfico, ¿ya? En este caso yo creo que igual, aunque no se haya, o no se traduzca esa palabra, en este contexto al menos, de todas maneras se va a entender que es por lo que nos describen de esta, ¿ya? ¿Por qué? Nos dicen, así como, ¿ya?, el agua, ¿ya?, nos dicen aquí, gotea sobre la piedra, ¿no? Ahí está lo de drip on, ¿ya? Gotea sobre la piedra, erosiona la roca con el tiempo. Los investigadores han encontrado que el continuo estrés de la discriminación racial, ¿sí?,
desgasta. Lo de wear down desgasta los cuerpos de las poblaciones minoritarias. Entonces, ya, ese es ese fenómeno que nos están diciendo. Bueno, podríamos hablar de desgaste entonces, ¿no? De todas maneras, está afectando a estas personas esa situación de discriminación racial o el estrés que provoca. La gente de color a menudo desarrolla diabetes y enfermedades coronarias a edades muy tempranas, o a edades más tempranas, perdón, que la población blanca, ¿no? Ahí está lo de at earlier ages than white population, ¿no? Por eso, ¿no? Ahí está el so como en ese sentido. Por eso, por ejemplo, nos dicen, las mujeres de color, a causa de el deterioro, tienden a envejecer más temprano y son, o es más probable, que ya hayan experimentado la menopausia, ¿no? Ahí está lo de tender relacionado con tendencia, lo de envejecer está de esta forma, ¿ya? Como age, como verbo, lo de más temprano o más antes, ¿no? Y es más probable que ya hayan experimentado tal situación de la menopausia, ¿no? Luego nos comentan que en un experimento, Reeves y sus colegas examinaron a casi, o con lo de Rowley podemos entenderlo de aproximadamente 9.000 mujeres, quienes habían sido excluidas en estudios previos. Ya, ¿por qué habían sido excluidas? Aquí está la razón justamente después del conector, ¿ya? Habían sido excluidas, ¿ya? Porque estas restricciones, nos dicen, no tenían en cuenta o no tuvieron tener en cuenta, como si lo de account, que tal vez lo hayamos visto como cuenta, ¿ya? No tuvieron en cuenta el desgaste o esta situación de deterioro, ¿no? Como se decía. Luego, los investigadores efectivamente las registraron, ahí está lo de enroll, se entiende como matricular también, registraron a esas mujeres, matching up their data, se entiende lo de cotejar, cotejaron su información con participantes similares a estudios previos para ver, ahí está lo de, ¿no? Para ver cuánto, ¿ya? O perdón, cómo, recuerden que el how se puede entender como cómo, cuánto, cuán, ¿no? Para ver cómo sus trayectorias de salud comparadas con las de sus, o con esas, ¿no? De su cohorte anterior, ¿no? Y uno dice, ¿qué es esto, profesora? Bueno, entiéndelo como grupo, o podemos hablar de multitud, ¿no? Refiriendo a un grupo de personas. ¿Qué más nos dicen? Ya, creo que al menos el texto sí lo... Los hallazgos fueron, y colocan lo de eye-opening, ¿ya? Con esto se puede entender lo de reveladores. De repente alguien dice, profesora, yo recuerdo un adjetivo, por ejemplo, yo de mis clases me recuerdo este adjetivo, de eye-catching, ¿ya? Que se entiende como, ¿ya? Lo de, que te capta, ¿no? Que te atrae, ya, hablemos de atractivo, en el sentido de, perdón, llamativo, ¿de acuerdo? Entonces lo de eye opening, a mí, por ejemplo, así como lo estoy viendo aquí, yo diría, bueno, es algo que abre los ojos, ¿no? O sea, frente a algo que yo creía, me abre los ojos en ese sentido, ¿no? Revela cómo es realmente algo. O puedo entenderlo de que me sorprende, ¿no? Bueno, los hallazgos fueron reveladores, dicen. Las diferencias en este estudio son tanto son significativas tanto estadística y clínicamente. Los hallazgos de este nuevo estudio han encontrado que la gente de color experimenta enfermedades metabólicas a edades más jóvenes, ¿no? El estrés crónico de la discriminación social, la exposición o las exposiciones ambientales. Income inequality se refiere a, podemos hablar de la desigualdad de ingresos, ¿ya? De todas maneras, lo de income se entiende como ingresos. La desigualdad de ingresos y otros aspectos, nos dicen, del racismo sistemático son considerados o se consideran que contribuyen a esta disparidad.
los resultados podrían impactar a cómo, ¿ya? Por ejemplo, acá han usado lo de clinicians para referirse a médicos, que también usan lo de physicians a veces en los textos, ¿no? Cómo los médicos evalúan la enfermedad metabólica basada en la edad y el género de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, eso era de lo que trataba este texto. Disculpen si no lo repaso más porque ya estamos con el tiempo. Igual si hay alguna pregunta, recuerden que me pueden avisar. Las respuestas las voy a ir marcando por aquí, ¿ya? Teniendo en cuenta que, bueno, como ven, en verdad a mí personalmente, como ya les dije, me parece que los textos debieron ser bastante más digeribles, pero estamos haciendo un simulacro, no siempre la dificultad del simulacro coincide con la dificultad del examen de admisión, ¿ya? Es algo que puede variar. En el texto 3, ¿ya? Las claves por si acaso son las de aquí que estoy anotando, ¿listo? Por si alguien, ¿ya? Quiere, va a corroborarlas en un momento. Bueno, yo me imagino que todos, ¿no? ¿Ya? Así que chicos, sigamos estudiando, espero que les vaya muy bien, ¿ya? Ha sido unos buenos sábados, cuídense mucho, estamos conversando cualquier cosita, gracias.